familia Pantoja. Hoy nos acompaña el cabo primero don Juan José García Romero, responsable del archivo y de la sala histórica del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Antes de comenzar este acto, desde el Seminario de Historia de Pinto, reunidos el otro día en la Asamblea, queremos expresar nuestra más enérgica repulsa a los hechos sucedidos la semana pasada en Barbate. También queremos hacer llegar a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas nuestro pésame y apoyo, y que nunca más sucedan casos como este. Bueno, pues como hemos comentado, hoy es la segunda conferencia. La primera conferencia fue el mes pasado, trató sobre la familia Pantoja en general. Hoy nos vamos a referir al edificio del CMC, conocido por nosotros de Pinto por el CMC, que fue la sede del Colegio de Guardias Jóvenes. Como siempre, cuando terminemos el acto, estableceremos una mesa redonda, un turno de palabras, por si alguien tiene alguna duda o quiere consultar algo, y si podemos, pues le contestaremos entre los dos. Ojo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante. Hay gente por ahí todavía por... Bueno, a mí lo primero que me gustaría es hacer una pequeña introducción histórica de en qué momento se crea la Guardia Civil, en qué momento se decide venir aquí a Pinto y el calvario de dificultades que tuvieron realmente, porque no fue fácil. Estamos hablando de una época muy convulsa, tenemos las guerras carlistas, tenemos a Isabel II, que un año antes solamente es mayoría de edad, le dan la mayoría de edad para poder perder esa regencia y ser ella la reina. El caso es que es una época políticamente, hubo gobiernos que escasamente duraron 3 días y alguno que duró pocas horas. Económicamente España estaba, después de las guerras napoleónicas, de las desamortizaciones y de todos estos momentos críticos de la España de ese tiempo, pues estaba intentando crear, dentro de esa época, de esa década moderada del general Narváez, deciden crear un cuerpo policial que no tuviera ninguna vinculación con el ejército, con el motivo de las numerosas problemas económicos que había, asaltos a diligencias, muchos problemas económicos no solamente en el ámbito del Estado, sino incluso delincuencia ya entre pueblos, los asaltos a los caminos. La verdad es que leyendo los diarios de sesiones de esos días del Congreso, se hacía muy necesario tener una policía, sobre todo en la parte de los caminos, y una distribución territorial que desvinculara al ejército y se creara un cuerpo policial. Ese cuerpo policial inicialmente hubo 2 estudios. La parte liberal del gobierno quería que fuera totalmente civil y totalmente vinculado a los que hoy son los delegados del gobierno, que pertenecían bajo la tutela de los gobernadores de las provincias. El lado moderado, por su parte, prefería que fuera un cuerpo militar para mantener un poquito el control sobre ellos, y casualmente, para el año 44, es cuando realmente se decide crear esa Guardia Civil. Hubo un primer intento del primer duque de Ahumada, aquellas famosas salvaguardias nacionales que no fructificaron, pero en este segundo caso, ese gobierno un poquito más moderado, un poquito más estable de Narváez, sí se da pie a poder constituir una Guardia Civil y utilizar ese cuerpo para sustituir al ejército dentro del territorio, a lo largo de todo el territorio nacional. Realmente se crea con muchísimas dificultades, porque no había, bueno, o sea, había muy poquito dinero en la corte para crear un cuerpo. Se tira del ejército buscando una reputación y unos servicios, sobre todo entre los oficiales y los oficiales, que tuvieran muy buen historial, que no tuvieran ningún problema ante la justicia y que no hayan tenido malos antecedentes. Entonces se decide crear el cuerpo de la Guardia Civil. El general Narváez, que había estado bastante tiempo destinado con el segundo duque de Ahumada, decide que sea él el coordinador y el
que cree esa Guardia Civil a lo largo de toda su composición, y el Duque de Ahumada lo que realiza realmente es una composición totalmente integral. No solamente se dedica a distribuir orgánicamente al personal, sino que decide que se hagan patrullas por parejas, que es lo que continúa después de 180 años haciéndose en España. Decide que la uniformidad sea copiada de la gendarmería francesa. Decide todos los aspectos económicos, y podemos hablar hasta de detalles minuciosos de cómo deben enterrar a un guardia con un traje de gala, cómo debe ser escoltado por 4 vagabundos del pueblo, cómo se debe despojar luego de ese traje, si lo haya pagado o no. O sea, una serie de detalles increíbles. Y eso nos lleva a reconocer por parte de todos los guardias civiles ese profundo cariño que le tenía a toda la Guardia Civil, y luego paulatinamente en España se le ha reconocido históricamente como la gente le llama el abuelo, pero realmente el que creó ese forma de ser del Guardia Civil, que sin quererlo la gente y sin saber explicarlo, realmente te hace sentir, pues eso, tan hospitalario, tan personal a la hora de asumir los problemas de la gente, tan cercano a la población, que hacemos realmente, porque ya llevamos unos cuantos años de servicio, realmente el problema que me cuenta a mí una persona cuando viene a un cuartel de la Guardia Civil a contarme sus batallares o sus dolencias o sus problemas o sus preocupaciones, normalmente lo hacemos nuestro, intentamos resolvérselo y ayudarme a la mayor medida. Eso es lo que te granjea un montón de reconocimiento por parte de la gente, y lo que realmente luego te alimenta el servicio y el amor al servicio diariamente. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, quería contarles los antecedentes de esa fundación y por qué el Duque de Ahumada decide que de todas las bajas que está habiendo en el ejército, en la Guardia Civil se ocurre exactamente lo mismo. Que numerosos bandoleros atacan a la Guardia Civil, hay muchas muertes, hay muchos problemas con los guardias caídos, y él se da cuenta de una gran desprotección por parte de los familiares de aquellos guardias que fallecen en servicio. Entonces, decide utilizar ese encargo que tiene de la reina, y a semejanza de la escuela, hay una escuela de ingenieros en Torrejón, y entre Torrejón y Alcalá de Henares, decide crear un colegio de huérfanos. Por aquel entonces, casi por casualidad, no desapareció la Guardia Civil. El 27 de marzo del año 46 está a punto bueno, está 3 días realmente desaparecida, y a los 3 días continúa siendo Guardia Civil. Ahí se funda el colegio de guardias jóvenes, porque hay numerosas bajas. Esos niños, decide el Duque de Ahumada, que son críos que no tienen futuro cultural porque sus padres les han destinado en mitad de cualquier parte de España, en un pueblillo con escasos habitantes, y no tienen acceso ni siquiera a la cultura. Si encima se quedan sin padres, pues se quedan completamente desprotegidos. ¿Qué hace el Duque de Ahumada? Crear un colegio, a imagen y semejanza de ese colegio de Guadalajara, y otro que había en el ejército en el Escorial, que era el del Cuerpo de Carabineros, y inicialmente decide que se cree una compañía de guardias jóvenes, y que esos guardias jóvenes vayan distribuidos territorialmente. Uno, porque la compañía que hay de la Guardia Civil en España. Inicialmente son muy poquitos los críos que hay, ¿vale? Porque los 3 primeros meses solo hay 5, la familia recibía 90 reales por traer un niño, y si tenía más de 160 leguas la distancia, o sea, tenía más de 90 leguas la distancia entre su domicilio y el sitio donde había que depositarlo, que en este caso era Madrid, la familia le daban 160 reales para que no volvieran a pie. O sea, los momentos de carestía económicos y de crisis eran bastante graves. Aquí pueden ver en la diapositiva cuando se crea la Guardia Civil, el 13 de mayo de 1844. A los 9 años se crea el Colegio de Guardias Jóvenes, por esa necesidad de tener amparados a todos los guardias por parte del Duque de Ahumada, que fue un requisito que impuso él.
En el año 53, el 31 de julio, se decide que no caben ya, porque prácticamente la compañía de guardias jóvenes eran 5 alumnos y era una habitación, con un sargento, un cabo y un guardia, y que no era sitio, una habitación ahí en el cuartel, en la calle, en la Plaza de las Descalzas en Madrid, claro, es la sede de un banco, que no es un sitio adecuado para tener huérfanos ni educarlos y que tiene que tener otro espacio. La reina Isabel II decide que dos de sus primas, que tiene aquí un orfelinato, decide que se traslade aquí el Colegio de Guardias Jóvenes. Se alquila por 10.000 reales anuales y durante 2 años y casi 9 meses, 8 meses y 26 días, se trae ese Colegio de Guardias Jóvenes aquí a Pinto. Posteriormente, ya en el año 56, el 26 de marzo, no caben ya los alumnos, llegan a un total de 88, pero recordar, luego lo vemos en las diapositivas, y por más empeño que tuvo el pueblo de Pinto, las autoridades del Pinto y la propia Dirección General de la Guardia Civil, no hubo forma de ubicarlos en esta localidad. Entonces se decide que los 10.000 reales que se encargaban, o sea, que se invertían en ese alquiler, pues comprar una casa que era una fábrica de paños que estaba en desuso, que estaba a punto de venderse. Se decide comprar por 110.000 reales, o sea, en 11 años lo tenían amortizado y pagado, pues lo que luego fue el Corralillo, y durante 116 años estuvo en el centro de Valdemoro. Nuevamente, ya por el año 72 vieron que allí no cabían tanto huérfano y finalmente pues nos trasladamos hace ahora 50 años a donde se encuentra ubicado actualmente el colegio. Más cosas, a ver si no se me pasa esta diapositiva. Ese es el motivo por el cual el duque de Ahumada decide crear un colegio de huérfanos. Inicialmente tenían que venir con una serie de requisitos que veremos más adelante, que tener más de 8 años, hasta que se crean 2 colegios de huérfanos, uno de huérfanas aquí en Juncarejo, que algunos lo conocerán, en frente del Rastón, y otro en Príncipe de Vergara, para las niñas. O sea, no, las niñas estaban en Juncarejo y los chicos estaban en Príncipe de Vergara, en el colegio Infantas. Pero yo sí que puedo decir con testimonio fiel, porque es que mi abuelo fue uno de ellos, antes de que ocurriera eso, a los críos se les acogía con menor edad. Tenemos ahí filiaciones de niños con menos de 5 años. De hecho, mi abuelo vino con 5 años, ¿vale? En 1910. Estas ubicaciones, a ver si no se pasan las diapositivas. La razón de crear ese colegio era pues nutrir de la propia sangre de los guardias civiles las siguientes promociones de críos, y en el colegio tenemos en la puerta principal ese lema de para premiar a los hijos la virtud de los padres. Era una de las razones que impuso el duque de Ahumada y es con la que hemos sobrevivido en este colegio, a pesar de todos los avatares y todos los reglamentos que nos han hecho tener. Este es el primer cuartel, la Plaza de las Descalzas, que ahora ya no está así. Y este es el que tienen ustedes aquí, en Pinto. Esa famosa casa Pantoja. ¿Vale? Y estuvimos ahí 2 años, 8 meses, 26 días. La enseñanza inicial, para incorporarse en el colegio, eran examinados por el padre capellán, tenían que saber leer, escribir, aunque no era no era obligatorio, tener o no tener defectos graves. Había muchos problemas de polio, de alimentación, tuvieron una epidemia de cólera que hizo mucha mella aquí en Pinto, y conocer la religión cristiana. Luego realmente vemos en las revistas que hizo el duque de Ahumada prácticamente todos los meses, revistaba a los críos la caligrafía, los libros, la aritmética, todo lo que estudiaban, a través del sargento que vino con ellos y que era realmente el padrino. Entre los 8 y los 16 años se les daba toda esta clase de cultura general. Al que no llegaba a la talla se le permitía también dar como una formación profesional avanzada, que es la que tenemos ahora, o eran sastres o zapateros, y aquel que sabía montar, pues se le enseñaba a montar para que pudiera hacer servicios en la calle.
Y luego hay una serie, a partir de los 16 años, si va dando la talla, pues se la admite como Guardia Civil alumno y empieza a hacer las prácticas durante 2 años. Por eso era tan fácil colocar a estos chicos dentro de las virtudes militares, porque las recibían durante varios años anteriores y luego 2 años específicamente. Y no existía realmente todavía ni la Academia de Úbeda famosa ni la de Valdemoro. Todo se nutría del ejército o a través de los hijos de los guardias. Durante estos años, a ver si no pasa, se publica la primera circular de funcionamiento de la compañía de guardias jóvenes. Ya se sabía que seguro que se iba a crear esa compañía, porque a los pocos meses, a los 15 días casi, se asignan ya 2 guardias por cada compañía que hubiera en España. El primer alumno que sale ya con 16 años es Leandro García Fernández, es el número 1 de todas las promociones de los 22.000 expedientes que tenemos aquí en el Colegio de Valdemoro. Se nombra subdirector del colegio a Tomás María Pérez Rodríguez, que es el sargento que se traslada aquí y precisamente coincide justo los 3 años prácticamente que estuvo de subdirector del colegio. Era subdirector porque el director era el director general de la Guardia Civil, o sea, no por otra cosa, porque era el tutor realmente de todos los críos. Y tenemos muchas anécdotas que veremos a continuación. Luego, en el 54, se crea el primer reglamento ya de funcionamiento del colegio. Un hecho importante también es que el general Facundo Infante Chávez, a mitad de la estancia aquí en Pinto, releva al duque de Ahumada. El duque de Ahumada posteriormente volverá a ser director general de la Guardia Civil, pero no se le da tanta importancia ni tiene tanto renombre, pero si leemos la biografía y todo lo que hizo por la Guardia Civil, también su nombre fue continuador de la obra del duque de Ahumada, y ahora lo verán porque aquí en Pinto tuvo su trascendencia. Por aquel entonces empieza a correr el rumor por las pocas colonias que quedaban españolas, tanto en Cuba como en Puerto Rico y en Filipinas, y que se crea esa Guardia Civil de Filipinas y de Puerto Rico. En otoño e invierno del 55, lo veremos a continuación, hay una epidemia muy grande, hay muchísimas muertes en España y le afecta especialmente a Pinto en este otoño e invierno de 1955. Lamentablemente luego ya en marzo, durante 7 meses se intenta impulsar el hecho de que se quede aquí en Pinto este colegio, porque va teniendo mucho auge. Se adopta también porque se cierra el colegio de carabineros, de huérfanos de carabineros, en el Escorial, y se potencia mucho el colegio, y ahí es cuando ya irremediablemente tiene que trasladarse a unas mejores instalaciones y más grandes. Ya no era capaz de asumir esa función en las instalaciones actuales. Pasando al pueblo de Pinto en concreto, el 31 de julio es cuando se expide el salvoconducto para que se vengan aquí del Colegio San Martín, el sargento, el cabo, el guardia y los 12 huérfanos que en ese momento había en el colegio. Muy curioso ver los detalles del duque de Ahumada a la hora de transcribir absolutamente todo. Y el día de Nochebuena, o sea, el día 20, para aumentar las comidas y la alimentación de los críos, aumenta en 0,50 pesetas, en 50 céntimos, la alimentación, la dotación de los niños para comer. Para que se hagan una idea, tenía reflejado en su diario cuál era el menú de los críos. Tenían 3 comidas, en verano se levantaban a las 5 de la mañana, en invierno a las 7, se formaba 1 hora después de la diana, se repartía un trozo de pan y se hacía la sopa. Ese era el desayuno. Tenían 2 horas de clase, a las 2 de la tarde paraban para la comida y viene la descripción absoluta de todo lo que tenían que comer. Era un plato de garbanzos, un trozo de tocino, alternando un día sí y un día no, y era un cuarterón de carne que son 125 gramos, me he enterado hoy, ¿no? Luis, los historiadores y esta gente sí se lo sabe, todos esos detalles. Pues un cuarterón era 125 gramos de carne. Ahora os contaré por qué. Y el día de Nochebuena, se le permite a los alumnos que se acostaban, pues si era invierno, se acostaban a las 8 de la tarde, se les permite juegos y cánticos y hacer una representación aquí en Pinto de esa Nochebuena, pues se les permite hacer 1 hora de teatro.
una obra de teatro que en realidad era pues una pequeña oda a la reina Isabel. Pero bueno, está todo documentado y es muy curioso. En el año 54 es cuando el general Infante Chávez decide venir a revistar el colegio. Este hombre se encontró con muchas dificultades porque era también presidente del Congreso, entonces tenía muchísimas funciones que realizar durante esos días, y es el primero que impone la clase de educación física y crea un gimnasio. Y ahora, sin embargo, nosotros en el colegio, aparte de Derecho Penal y Derecho Constitucional, la siguiente asignatura de primer orden es la educación física. Con lo cual ya vio que dentro de los valores que tenía que tener, una era el porte de los guardias, igual que la uniformidad siempre pulcra, que había que describir a un guardia y verlo de distancia con un buen porte, con una buena presencia, con una buena policía. Pues el general Infante Chávez dijo que también era necesario que estos niños tuvieran una buena formación. Posteriormente, ya hacia diciembre, comprueba en una de las revistas que a los niños les faltan elementos de dibujo y elementos de escritura. Se encarga a Francia directamente reglas, compases y todo tipo de artilugios para que pudieran los chavales seguir trabajando y siguiendo elaborando y teniendo un buen material escolar. Y el subdirector de entonces del colegio tenía un pequeño catecismo, tengo uno allí, los que han estado en el colegio y lo han visto en la sala histórica, el libro Premio y Castigo. Es un pequeño catecismo chiquitito que se repartía a todos los alumnos cuando salían allí de guardias. Este era el uniforme que diseñó el duque de Ahumada para los alumnos. Tenía que ser a semejanza del de los padres. Es como viene ahí, el de una sola botonadura. Habrán visto en muchos, a partir del 59, justo al año siguiente de ese de aquí, es cuando se pone el de doble botonadura. Ese es el único que hay. Y es la descripción exacta. Si ven los galones de arriba, esos rosetones que hay arriba, es de color rojo porque pertenecía a la banda. Aquí se creó también una banda de cornetas y tambores, una banda de guerra, y el correaje tenía que ser amarillo y de cuero y limpiarlo a diario. Ahí hay una trampa, pero no se la voy a enseñar todavía. Luego se la pregunto. Hechos relevantes también. Pues en el año 55 tuvimos el primer accidente ferroviario en España, que fue aquí en Pinto. Un tren a eso de las 7:30 de la tarde sale de aquí de Pinto, bajaba uno de Madrid, chocan, descarrilan la cabecera del tren que bajaba y 3 vagones de aquí de la salida. Eran empleados de, pues la que no era todavía Renfe, pero bueno, empleados ferroviarios. Está documentado los nombres y apellidos de las personas que fallecieron. Y el único sitio que había protección civil, la de policía, no había nadie. Salió el cura, el médico, un pequeño practicante que había, el sargento y una docena de alumnos que eran mayores de edad, pues a auxiliar al pueblo de Pinto en lo que les hiciera falta. Levantaron los vagones, sacaron las víctimas de los raíles, había muchos de ellos atrapados porque uno de los vagones estaba lleno de material, de hierros y de piedras, y fallecieron 2 personas en ese mismo momento. Una falleció en el acto porque uno de los hierros le golpeó la cabeza. La otra persona, tengo aquí los nombres, es un vecino de Valdemoro que fallece en la estación, y de los 6 heridos graves, 3 están muy graves, un vecino de Cienpozuelos y otro de Valdepeñas fallecen a las pocas horas también. O sea, en realidad hubo 4 fallecidos. Otro hecho importante también fue que el 23 de marzo del 55, el sargento y 20 alumnos ven que hay un incendio dentro de Pinto y salen todos los que tienen más de 16 años, los forma el sargento y se van a auxiliar ahí a echar cubos de agua e intentar paliar en la medida de lo posible todo aquel incendio. De lo minucioso de esos que hablamos, de los detalles del duque de Ahumada y el cuidado de todo su personal, incluidos los huérfanos, está esa famosa revista del 13 de mayo que habla de los catarros. Decía que cuando vino a la revista había críos que iban en camiseta y que no se podía permitir, y que era culpa de los mandos que tenían aquí, el sargento, ya había 2 cabos y 3 guardias, que lo que tenían que hacer era cuidar más por el cuidado de los menores, que no se acatarraran, que los tuvieran absolutamente vigilados.
que después de hacer la hora de deporte, que inmediatamente se abrigaran. Y que eso era no culpa de los críos, sino falta de vigilancia por parte de los guardias. Y lo mandó en una nota informativa directamente al colegio. Luego vio que efectivamente en la siguiente revista, ya en junio, vio que efectivamente los niños sudaban demasiado, iban de cualquier manera y que había que tener un poquito más de atención por la deshidratación. Estamos hablando de 1855, que no sabíamos ni que había acuarios, ni que había que hidratarse, que escasamente había comida, y pues este hombre se preocupaba absolutamente de todo en cuanto al bienestar de esos niños. El 5 de noviembre, el alcalde de Pinto manda una carta al subteniente Tomás para decirle que están en una epidemia, que no se muevan, como hemos tenido aquí la famosa epidemia del COVID, que no se muevan del colegio y que el cólera está haciendo estragos en la localidad. Los huérfanos deciden ceder la comida de un mes, o sea, de una semana, perdón, para hacerse al pueblo de Pinto para que puedan alimentar a esos enfermos que están en peor estado. Había por aquel entonces 78 alumnos, por 125 gramos de ese famoso cuarterón, al final cedieron como unos 20 kilos de carne para el pueblo, realmente. Eso es sabido porque el director, entonces Facundo Infante Chávez, le mandó una carta al subdirector para darle las gracias por el esfuerzo de los alumnos. Posteriormente, ya en el 56, ya no puede pasar el general Chávez más revistas porque no abasto con tantas funciones, y ordena que sea el jefe del primer tercio, que estaba aquí en Madrid, quien reviste mensualmente a los alumnos. Finaliza el año aquí en Pinto, finalizamos el 26 de marzo y se decide ya el traslado al cuartel de Valdemoro, y ya el colegio desaparece de aquí de la localidad. Los huérfanos tenían que reunir esas condiciones que vemos ahí: hijos retirados por inutilidad física, que hayan sido fallecidos por acto de, perdón, esto se va, o a fuego o por arma en un conflicto militar con algún bandolero. Posteriormente, y durante esos años, se amplía el ratio ya no solamente a la escala de cabos y guardias, sino también a los oficiales, y los requisitos que tenían que reunir esos niños era que no tuvieran defectos naturales, que estuvieran vacunados. Tampoco había cartilla de vacunación, simplemente con el certificado de la madre y un pequeño escrito era suficiente. Que tuvieran conocimiento de la doctrina cristiana, por lo menos que estuvieran bautizados, y que supieran leer y escribir, aunque no fuese a la perfección. El que hacía ese examen de ingreso era el capellán del centro, el que luego a posteriori fuera Emilio Moreno, el que trajo la Virgen del Pilar aquí al colegio, la que luego posteriormente fue la patrona de la Guardia Civil. Y ahí ven una imagen de los críos, pues de 8 años, con el traje a montar y esa pequeña escopeta que tienen, que es una tercerola, que tenemos varias allí en el colegio. Esa en concreto era la de infantería. Había una un pelín más larga, que tenía 5 centímetros más, que es la caballería. Ya tienen doble botonadura, esos niños son del 59, no son de aquí de Pinto, y esa fotografía ya de Valdemoro. Pero es que del anterior no he encontrado ninguna fotografía, ni en el servicio histórico, no he encontrado ninguna. Y tienen ustedes una persona muy famosa aquí para nosotros. Y creo que hay una calle aquí detrás. Sí, ¿no? vivo yo en ella. Vale, y mide 233 metros la calle. ¿Dónde vivía este hombre? Pues justo al lado, ¿no? ¿No vivía ahí en el callejón? Ahí en el callejón de las Colladas, ¿no? En el callejón de las Colladas vivía, Sí. este hombre. Yo nací en la calle Emilio Zubiría y sigo viviendo en la calle Emilio Zubiría, en la misma casa donde nací. Pues Emilio Zubiría ingresa en el Colegio de Guardias Jóvenes con 8 años, a petición de su madre. Al año siguiente viene su hermano Manuel. Y dice, bueno, pues Juanjo no está vacilando, porque viene aquí una descripción que nace en el centro de Madrid, que es hijo de Manuel, un subteniente del ejército que luego fue guardia civil. Su madre se llama Joaquina, ingresó el 1 de junio, justo el 1 de junio, justo cuando cumple 8 años,
y dice que mide 3 pies y 6 pulgadas, lo he pasado a las medidas actuales, era 1,6 m, era un canijín. Pelo oscuro, ojos azules, cejas al pelo, color bueno, nariz regular, barba ninguna, boca regular y una nube en el ojo izquierdo. Y dice, bueno, esto se lo ha inventado. Ahora sí, les digo por qué. El 19 de octubre, causa baja, a petición de su madre, y se va a la Academia General Militar. Por aquel entonces, estaba estudiando, la forma de elegir los alcaldes prácticamente era por dirección de la corte y prácticamente siempre eran militares. O sea, eran mandos militares y los concejales también. El caso es que en el 87 fue elegido concejal y el 22 de febrero fallece el alcalde, y entonces tiene que tomar relevo y se tira durante 2 años ese alcalde de Pinto. Está enterrado aquí, en el cementerio de la Tenería. ¿Hay algún concejal aquí? ¿O alguien del ayuntamiento? Bueno, pues sería interesante que pasaran por aquella lápida, porque el mantenimiento lo hacemos en el colegio, no lo hace el ayuntamiento, ni la familia, lo hacemos nosotros. Aquí es donde encuentran toda esa descripción de por qué sé que ese niño tiene los ojos azules, por qué sé que tiene una nube en el ojo, y si lo pudiéramos ampliar lo veríamos con detalle, pero bueno, viene aquí, la descripción del crío. Viene el nombre, dónde estaba, los nombres del padre y la madre, y aquí viene toda la descripción de... Bueno, no hace falta tampoco leerlo con detalle, lo tengo aquí, no. Esta es la hoja de su vecino, de Emilio Zubiría, ¿vale? Y esa última, porque en el medio lo que hay es, nada, unas revistas que se hacen anuales, diciendo que está en la misma situación que anterior, y en la última es donde pide permiso a la madre para que se le dé de baja y puede ingresar a la Academia General Militar, ¿vale? Luego si quieren verla, de estos tengo 22.000 ahí en el colegio y la verdad es que está muy interesante muchos de ellos. Ocurrieron varios hechos relevantes durante esa época, pero vamos, esta de los pinteños reseñables y que común tengamos el colegio y Pinto, pues está ahí este libro. Es para nosotros el expediente número 29 por carpeta y el 160. El de su hermano es el que hay un poquito más adelante, porque ingresó posteriormente. Y este firma de Aguado era el tercer subdirector que hubo en el colegio, que era un teniente que se llama Vicente García Aguado, y es el que le firma el permiso para poder regresar a su domicilio y de ahí a la Academia General Militar. Más cosas que les pueda contar y que no les aburra. Pues que el 26 de marzo ya nos vamos a Valdemoro, a esa famosa fábrica de paños, de los longistas, y ahí permanecemos hasta el año 72. Curiosidades que me van a preguntar, porque me pasa siempre, ¿por qué se le llama polilla a los guardias, que salen de aquí del colegio? En principio había un apadrinazgo por parte de los más mayorcillos sobre los pequeños. Hay una famosa leyenda que cuenta que es que en una revista del general Ahumada un pequeño crío le contó poco menos que tenía un agujero en el uniforme y le dijo que por qué tenía ese agujero. Y dice, bueno, no sé, yo me he acostado y esta mañana había un agujero, ahora soy una polilla. Y le dijo, bueno, no podría estar hecho tú, no pasa nada. Y otro, que ese sí nos queremos un poquito más, porque hay gente, ahora ya después de las bodas de oro, que nos lo ha contado, que en el colegio antiguo sí los pupitres eran de estos de madera, antiguos, de los que hemos tenido la gente de 50 y muchos, 60 años en el colegio, y que había que pulir y limpiar con un cristal o con un espejo para quitarle esa primera capa de madera y dejarlo un poquito lijado. Como escribían a pluma, como han visto en el expediente de Emilio Zubiría, pues era fácil que taladrara y que se filtrara en esa madera algo de tinta. Yo también he tenido mesas de esas, y las rascábamos y las limpiábamos. Como en algunas los poros absorbían un poquito más de pintura, pues es fácil que los niños sobraran un poquito y dejaran un poquito hueco y que le dijeran. Pero vamos, ninguna de las dos es muy creíble. Estos son los lemas y los monumentos actuales que tenemos ahí en el colegio, donde rendimos honores a los caídos y a nuestros compañeros. Y yo creía que iba a tardar bastante más, pero bueno, podemos hablar de muchos detalles que me quieran comentar y que podamos ver en referencia a la estancia aquí o al colegio en general. Porque
en 50 minutos podíamos ver también, y lo hablaba con Luis, cómo aquí en el colegio se recogió, hacían un poco de como archivo, y de la iglesia de San Francisco, La de Santo Domingo, sí. Santo Domingo, Santo Domingo, Santo sí. Domingo. Pues esos archivos que Luis conoce, a ver si somos capaces, como curiosidad, ¿eh? Me hago la gafa porque yo estoy ya un poquito mayor también. Y me he encontrado aquí, revisándolos hoy otra vez, un par de cosas muy curiosas que ocurrieron aquí en Pinto. ¿Saben por qué le dicen la casa cuna aquí a la casa esta? La casa cuna. La casa cuna lo llamaban. Bueno, vamos, lo de la casa cuna lo vamos a ver después. Como ya les he contado lo del patrón, los famosos expedientes estos de la iglesia de Santo Domingo, del año 54, se hacía como un padrón con todas las familias y eso se guardaba ahí y lo hacían en el colegio. Y ahí vienen todas las familias, cada uno dónde vivía, con los familiares que había y las edades de cada uno. Pues están documentados aquí los 60 archivos de cada año. O sea, si alguien tiene que buscar por aquí a su familia, los tenemos aquí archivados. Está muy curioso para verlo. Lo mismo podemos emular ahí en la calle Emilio Zubiría, cómo se llamaba anteriormente, y buscamos los vecinos. ¿No? ¿Cómo se llamaba anteriormente? Sí, hasta que le cambiaron el nombre. No lo sé. Eso como curiosidad. Pero he encontrado una muy graciosa, bueno, muy anecdótica, que es... Bueno, hay más, ¿eh? Está la del año 55 también. La foto del expediente también de Emilio Zubiría. Y esta es lo que les contaba de la casa cuna. Aquí, no, esta es del Emilio Zubiría. En esta ya recibió la comunión, pero hay una muy famosa que fue, la tengo por aquí apuntada, una carta que dirige el subteniente al alcalde de Pinto. A ver si lo podemos ver ampliado. Dice poco menos que a las 4:30 de la mañana de hoy, va contando ahí con detalle, le dirige una carta el subteniente, ya el subteniente, o la ascensión de sargento a subteniente por méritos y por el quehacer, de 1855, le dice que a las 4:30 de la mañana había una patrulla de servicio, 2 guardias, y que oye un ruido en la puerta de ahí de la plaza. Cuando se acercan ven a huir a alguien. En principio no les llama la atención, bueno, pues una persona que se aleja y ya está. Y lo que se encuentran es como una cuna llena de paños y dentro hay un bebé. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí es donde más o menos hace una presentación el subteniente, pero en la siguiente lo cuenta con detalle. A ver si lo podemos ver. Sí, pues así están los expedientes enteros, con esa letra tan bonita. Bueno, lo que viene a decir, si lo pueden ver luego con detalle, lo podemos leer, es que ven a una mujer alejarse y que lo que hay dentro es un bebé. Recogen ese crío a las 4:30 de la mañana, llaman al sargento, dicen, mire, que no sabemos qué hacer, aquí hay un ser vivo. El sargento, ni corto ni perezoso, llama a una de las mujeres de los cabos, que estaba amamantando otro bebé, y le dice, dale de comer, que este sobrevive. Le escribe al alcalde diciendo que lo que ha pasado, y es uno de los 2 únicos guardias, que salieron luego guardias, que no provienen de hijos del pueblo. O sea, se quedó en el colegio. Se quedó en el colegio con escasos días. Llevaba un trocito de paño que te decía, no está bautizado ni lleva aguas. Entonces,
se lleva a bautizar y se le adopta como un niño más. En principio vive con la mujer del cabo. En esas diapositivas que hemos visto antes del pequeño padrón, aparece ahí el sargento, los dos cabos, no, había un cabo solo, y aparece la mujer, o sea que sabemos quién le dio el pecho a ese niño, perfectamente, porque está ahí documentado. Y ese era el espíritu que intentó el duque de Ahumada inculcar a todos los guardias, y los guardias transmitían a los pueblos. Es lo que poco a poco hizo famosa la Guardia Civil y lo que hace tan querido un cuerpo así, realmente. Esa es otra de las curiosidades que he encontrado buceando ahí en toda la historia de Pinto. Y va, aquí lo pueden ver abajo, dirigido al alcalde de Pinto. Viene fechado también. Y por mi parte, no sé, podemos contar más anécdotas, hay más cosas de estas, pero es que realmente es lo que había. Aquí es donde encuentro el nombre del cabo. Aquí está el nombre de la mujer que amamantó ese niño. Solo había un cabo, instructor. Esta mujer fue la que amamantó al crío. Vale, bueno, no estaba escrito todavía el bebé que había tenido, pero sí le dio, sí fue la única mujer que en ese momento era la actual. Espero no haberlas aburrido mucho. Hemos sido un poquito rápido, ¿no? Pero bueno, ahora podemos ver con detalle más cosas. Aquí nombres de apellidos de muchos compañeros, guardias, quién formaba la plantilla en ese momento, el número de alumnos con cada uno de los expedientes, con las fechas, las notas que sacaron. Bueno, ahí está absolutamente todo documentado. ¿Por qué dejó el duque de Ahumada y se puso en su lugar el Chávez? Pues fue destituido porque lo nombraron brigadier general, que era por encima de generales, y lo ascendieron, y en esos momentos de cambio político pues se tuvo que refugiar unos días en Gibraltar. Poco menos que se tuvo que ir al destierro unos días, hasta que cambió de nuevo el gobierno y nuevamente vino, y a los 2 años otra vez fue director general. El duque de Ahumada era hijo único, pero luego sin embargo él tuvo 7 u 8 hijos, algunos fallecieron. Y realmente su familia eran los guardias. Si leemos documentos que él escribió de cómo describía absolutamente todo, hasta la forma del bigote de los oficiales. No quería que llevara a la gente el bigote de cualquier manera. No quería que un guardia en España fuera desarropado. Él, cuando describe el uniforme de la Guardia Civil, solamente le permite a la reina un cambio, que es el tricornio. Ese sí lo dio aquí la reina Isabel. Pero todo lo demás, vamos, con todo lujo de detalles. Mandó 3 oficiales del cuerpo que asumió de infantería a la Guardia Civil, los mandó a la Gendarmería Francesa a copiar los reglamentos. Y vino con esos reglamentos, los adoptó al español, los cambió las vicisitudes que se adaptaran mejor a los requerimientos de España, y lo hizo absolutamente todo. Así es que está la descripción aquí en Pinto, de que un niño tenía que tener una cama con 3 tablas, una aljofaina, absolutamente todo. Que el cuarto de baño tenía que tener un espejo y 2 toalleros para 4 toallas. Y el subteniente lo tenía aquí todo en revista, perfecto. Claro que venía todos los meses, venía el director general a revistar. Esto no pasa habitualmente, pero vamos, sí. Era. Y luego él cuenta en las revistas, en los diarios de sesiones, pues que estaba completamente convencido de que estaba todo en perfecto estado. Y estaba muy orgulloso de lo que realmente. Y luego las actuaciones que fueron teniendo, que son de donde sacaron los documentos, pues del incendio, del accidente ferroviario, de la Casa Cuna y todas esas cosas, pues él sobre todo mandaba luego una carta de agradecimiento o una carta de reconocimiento de esos hechos. Y era lo que le iba granjeando un poquito la reputación a la Guardia Civil en general, por las actuaciones que tuvieron, en Seseña, en asaltos, determinadas actuaciones policiales, y luego el hecho de que no desapareciera el colegio y se le siguiera subvencionando con 2 reales por cada niño por cada día, para que en el futuro serían el caldo de cultivo para los futuros guardias.
por eso sí se siguió manteniendo, a pesar de, ya digo, que es que eran los peores momentos críticos económicos de España, eran prácticamente ruinosos. Yo no sé de dónde sacaba el dinero a la reina Isabel II. Realmente, por ejemplo, a Emilio Zubiría, los 2 reales que le dieron por día los dio el marqués de Zorzola. O sea, las subvenciones de los alumnos las hacían los propios nobles de la corte, no salían del dinero del Estado. Y de hecho, ya digo, su vecino fue ese marqués. ¿Y el hermano? ¿Sí que continuó en la...? No, el hermano igual. El hermano iba a teniente coronel, estuvo en Sevilla destinado, Manuel se llamaba. Y ingresó a los 9 meses posterior. Y también tenemos el expediente allí en el colegio. Y sí, también se fue a los 16, se fue a la Academia General Militar y llegó a teniente coronel en Sevilla. Emilio se quedó por aquí por Madrid y tuvo mejor suerte, como mandaron aquí de concejal y le llevó a Ahí ser está. Pero está muy bien. De hecho, están enterrados ahí los 2 hermanos, ¿eh? Está aquí una hermana también y los padres. Aquí en... ¿Existía un cuartelamiento para la seguridad ciudadana en el punto? No, eso era colegio. Luego ya posteriormente con los años se viene aquí y se hace una distribución territorial y se trae un cuartel. Pero ese era colegio exclusivamente. Era un sitio de acogida para los huérfanos nada más. O sea, no teníamos puesto como tal. Cuando ocurre la Vega Alvarada y viene el Gerardo O'Donnell y rodea Pinto y a las 4 de la tarde tienen que seguir huyendo para Valdemoro y tal, la patrulla que aparece aquí apresan, a los 7 guardias que apresan, pues son de Aranjuez y son de Madrid y son de tal. Aquí no había puesto. Y había 3.000 pocos habitantes en Pinto aproximadamente. Pero el puesto de la Guardia Civil como tal, como conocemos ahora, no existía. ¿Siempre fue un instituto armado? Siempre ha sido así. De hecho, y está mal decirlo aquí delante de las redes sociales, España paga una penalización por tener un cuerpo policial militar, igual que Rumanía, igual que la Gendarmería francesa, o igual que los Carabinieri italianos o Portugal. Paga una penalización, una multa anual por el hecho de mantener una policía militar. Nosotros somos una policía militar. Pero claro, debe compensar el hecho de que sigamos siendo militares y la multa no sea tan grave como para mantenernos igual. ¿Por qué tendrá? Y luego se extendió también a Puerto Rico, entonces, allí Sí, en la sí. Guardia Civil. No, cogió mucha fama las actuaciones que iban teniendo. Hubo una famosa aquí en Seseña también de 22.000 duros, creo que se recuperaron de un robo en una entidad bancaria, tal. Y el caso es que uno de los 2 guardias que había en un bolilla, y viene la descripción, y eso se llega a comentar en el Congreso de los Diputados. Entonces le va dando mucho renombre, mucha reputación el hecho de que se había creado un cuerpo que era muy eficaz, que realmente no era tan costoso y que estaba creando una seguridad ciudadana y una tranquilidad social bastante importante. Entonces rápidamente eso se lleva a las provincias de ultramar y la gente, los gobernadores de aquellas provincias, en Filipinas o Puerto Rico, dijeron que querían crear algo parecido. Aquí en el archivo, o sea que en la sala histórica, no tenemos ninguno. Algún historiador de aquí, de Valdemoro, sí que tiene, y en la Dirección General del Museo sí que existen. Esos uniformes, no se llama tricornio, se llama el gorro del Sáhara, o tricornio con visera de Puerto Rico, y el uniforme era blanco con rayas. La lista de allí hemos tenido un uniforme blanco con rayas, que era pues eso, de Puerto Rico. Sí, hemos tenido allí. Ahora los tenemos pero de misiones. Vamos al Líbano, vamos a Honduras, vamos a todos los países. Bien. Yo quería preguntar que cuándo se pasa de colegio de huérfanos a colegio de instrucción de guardias jóvenes. No, la denominación en principio es Compañía de Guardias Jóvenes, que es durante los años que permanece aquí en Pinto. Luego cuando aumenta el número de plantilla, que es de aquí todavía va el subteniente, sigue siendo subdirector, y se va a Valdemoro y crece exponencialmente, es cuando se cambia la denominación de compañía a colegio. Y la actual, que tiene 15 años, es Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. Todo eso parece nombre y apellidos, pues eso es lo que nos llamamos ahora mismo. Pero como tal, así no existe. Me refería más funcionalmente. ¿Cuándo pasa de ser un hospicio, estoy utilizando la palabra Sí. hospicio,
hace ya un colegio de formación e instrucción de guardias. Pues inmediatamente se crea. Porque aquí el primer educando que sale ya guardia, que es Leandro, sale de aquí de Valdemoro, o sea que sale de aquí de Pinto, Sale de en 54. En 1854 sale ya guardia efectivo. El chico ingresó con 15 años, a los 2 años 17, y cuando cumplió los 18 lo mandaron destinado, creo que fue a Barcelona. O sea, el primer guardia salió de aquí. Salió de aquí. Aquí de Pinto. Sí, sí, Leandro. Ese fue el primer guardia que ya... También tiene sus ventajas. O sea, tiene sus inconvenientes, que los chicos los dislocaban y los separaban, cada uno con una compañía. La distribución que hace el Duque de Ahumada es que tenía que haber, en principio 1, y cuando crece el colegio, 2 guardias jóvenes por cada compañía territorial de la Guardia Civil, y con eso consiguen divulgar la devoción por la Virgen del Pilar, que luego en 1917 sería la que, a través del vicario general castrense, se nombraría como patrona de la Guardia Civil. Se logró que del colegio se cantaba el himno de la Guardia Civil, entonces era un pequeño himno y un himno colegial que hizo una monja ahí en Juncarejo. Con el educando banda, con el maestro Carrillo, empezaron a parir un poquito el himno de la Guardia Civil, y esos mismos niños, igual que llevaban la devoción de la Guardia Civil y la devoción de la Virgen, empezaban a cantar esas canciones. Y en 1917 deciden que oficialmente se hace un pequeño arreglo para que se haga militar, porque una letra era muy escolar, era muy infantil. Pues el directo con el que había aquí en Valdemoro, el maestro Osuna Espina, es el que arregla definitivamente el himno de la Guardia Civil y se hace oficial. Pero aquí, gracias a esos polillas, pues tuvimos el patronazgo por de la Virgen y la divulgación del himno de la Guardia Civil. Luego, ¿qué hizo el colegio? Crear otro himno de polillas solo. Pero bueno, ese ya no, este ya no lo dejamos a nadie. O sea, son cosas curiosas que gracias a esa distribución territorial de los críos que ordenó el Duque de Ahumada es lo que propició todos aquellos acontecimientos. Son hechos curiosos que parece que no hemos hecho nada ahí en Valdemoro o aquí en Pinto, pero son cosas que se han quedado en la historia y van a formar parte de la historia. Y algunos se casaría con Laura de Pinto. Sí. Bueno, yo sigo viendo todavía diarios para las efemérides, que hacemos diarias en la orden del servicio. Es muy curioso ver todavía, pues ahora estoy viendo algunos boletines del cuerpo del año 46, 45, y grabando allí pequeñas efemérides, pues, pequeñas actuaciones, pues tal día como hoy del año no sé qué, ocurre esto. Y es muy famoso, o sea, es muy curioso seguir viéndolo. Permiso de matrimonio. Don fulanito, oficial de no sé qué, se le permite el matrimonio con la vecina fulanita de tal que vive en tal calle. Y eso viene escrito y firmado por el director general de la Guardia Civil. Y pues, si no era con permiso no se casa nadie. Si no eres el jefe, ahora lo hacemos porque nos dan los 15 días de vacaciones. Antes, o con permiso no te casas. Los padres de ella, los padres de él y el director de la Guardia Civil. Si no, no hay matrimonio válido. Así era. Y eso es nada, en medio de un tipo posterior a la guerra. Son cosas muy curiosas. O sea, es un cuerpo que es para profundizar y bucear un poquito y ves cosas muy, muy bonitas. Yo es que llevo escasamente poco tiempo con este asunto, llevo 6 meses aquí. Llevo 2 años en el colegio, pero llevo 6 meses con temas de estos. Y según descubres algo, empiezas a meterte y al final encuentras, pues eso, de la casa cuna, pues, dices, si sigo indagando de quiénes eran las 2 primas de la reina Isabel por las cuales viene. Dices, pues sí que aquí podemos hacer un filón, podemos hacer una enciclopedia cuando queramos. Porque es que hay historia ahí, pero además es que está documentada, o sea, es que están todos los expedientes ahí encima de eso. Es para verlos, digitalizarlos y empezar a estudiar y decir, mira, voy a tirar por esta rama, voy a ver estos hermanos, voy a ver. Es curiosísimo. Y el reglamento del Duque de Ahumada, igual, para hacer un verdadero monumento. De hecho, el monumento que tenemos ahí en el colegio se sufragó con dinero que donaron los propios guardias. De su sueldo se dejaban una parte del sueldo para crear esa famosa estatua que tenemos ahí en el colegio del maestro Di Nicolis Manfredi, que costó 22.000 pesetas. 22.000 pesetas en el año 1892 era un pastón. Pues se encargó a Italia y está ahí el acta, o sea, el Duque de Ahumada en la mano derecha con el acta de fundación del colegio,
porque la Guardia Civil no la fundó el Duque de Ahumada, pero el colegio sí. Y en la otra mano, pues, en la mano al sable de caballería y el vestido de caballería con el tricornio puesto. Son cosas que si un día quieren venir por aquí, yo les enseñaré con mucho gusto nuestra sala de bandera, nuestra Virgen del Pilar auténtica, ninguna reproducción por ahí, sino la de verdad, la que se restauró en el 59 con dinero sufragado también por parte de los guardias, o muchas más curiosidades. El terreno que tienen ahí, aquí, el terreno que tenemos en Valdemoro, es el de quién creen que es propiedad. ¿La Guardia Civil? Como que será en usufructo. No, es de los guardias civiles. ¿No? Eso lo hemos pagado los guardias civiles. Se lo compramos al Narváez, a plazos, pues lo compramos. Está a nombre de la asociación de huérfanos, porque había que inscribirlo en el registro civil y en el registro mercantil había que meterlo en algún sitio, y había que poner un NIF, y había que poner un dato. Pero eso lo pagamos en su día los guardias, de aquel entonces. Y de hecho la Dirección General nos paga un alquiler a la Fundación. Si no, se va. No vamos todos. Sí, claro. Que para eso lo pagan los guardias. No es de la Guardia Civil, es de los guardias civiles. Sí, sí, sí. Porque eligieron a la Virgen del Pilar y no otra. Pues Emilio Moreno en el año 64 lo nombran capellán y ese hombre era baño. Y una Navidades del 64 decide irse a su pueblo y traerse una virgen, porque tenía una capilla, pero no tenían ninguna figura allí. Y se trajo, la pagó él de su bolsillo, la instaló en la capilla del colegio y, bueno, es que es muy curioso también. Dentro del horario ese que les he contado, por ejemplo, se acostaban a las 8, pero había obligación de de rezar el rosario todos los domingos, ir a misa y una vez al trimestre confesarse. Eso lo puso don Imael como requisito sine qua non. Y esos críos van yendo a misa diaria, o sea, los domingos, y va creando una devoción por parte del párroco de entonces, párroco Moreno. Y de hecho tienes incluso una pequeña placa allí en el colegio. Estuvo 9 años, hablando de eso. Muy recordado también por ahí. Y ya les digo, que es la Virgen original del Pilar que se trajo ese hombre en 1864, que hace unos cuantos años ya. Es la originaria que tenía el colegio. ¿Más curiosidades que les pueda ayudar? Casi nos hemos metido en la hora, charlando aquí de curiosidades, no de charlas rápidas. Está muy bien, muy ameno. Que Por lo menos no aburrirles. por parte por parte del Seminario de Historia, al hacerte tu conferencia, sabes que contamos con vosotros y vosotros contáis con nosotros. De hecho, desde que hemos empezado a tomar contacto con ellos en el colegio, nos han recibido 3 veces. La última ya estaba Juanjo. Sí, ya estaba ahí. Y es curiosísimo, sobre todo la sala histórica merece la pena venir. Nosotros organizaremos alguna salida y ya quedaremos con él para que nos lo enseñe. La haremos pública para que quiera venir, que venga, y iremos allí a verlo. Bueno, De hecho, también, que lo que estaba comentando es de la sepultura de Emilio Zubiría, la anterior persona que estaba, Luis, pasó por aquí por Pinto un día y pues hablan de estos temas. Oye, ¿vosotros conocéis? Y fuimos al cementerio, le dijimos dónde estaba la sepultura y a partir de aquel momento, siempre para los santos, como había comentado él, son ellos los que se encargan de limpiar y de poner un centro en la sepultura de Emilio Zubiría. Pues según llegas al cementerio, pasas la cruz que hay en el centro del cementerio viejo, la cruz que hay en la zona de mano derecha. la tercera fila, la cuarta fila. Ahí está. ¿Dejar el panteón pequeñito que No, Justo detrás. más detrás. Justo detrás. Ese está, digamos, en el primer. Está dividido en 4 patios. Desde la cruz, 4 patios, ¿no? El primero que te pilla a la derecha, según entras, pasa en la cruz, en el segundo patio de la derecha, se sabe la fila y todo. Sí. Pues Sí, que sí, ya. vienen cuando todos los vamos años, limpian, colocan un centro, pero vamos, no solamente aquí, lo hacen. Sí, nos vamos también al Sacramental, vamos al mausoleo del Duque de Ahumada y los críos que pudimos inhumar de allí, que están en Valdemoro, los primeros huérfanos que los tenemos ahí en Valdemoro, pues vamos ahí también a los 4 cementerios.
Hasta que vemos todos los que tenemos en el Sacramental y los podemos llevar allí. Pero hay muchas cosas curiosas. Aquí hay un error que no se ha dado cuenta ni don Luis siquiera. Sí, esta es la primera bandera que se le da al colegio. Cuando Alfonso XII, en la boda con María de Orleans, desfila en el Paseo del Prado, Ramón Castells se da cuenta, que es un fabricante de paños de Barcelona, se da cuenta que los niños desfilan con 8 o 10 años y que no llevan bandera. Decide donarles una bandera que es como esta. Pero hay una bandera anterior que era el primer tercio, y aquí, en vez de cuerpo de la Guardia Civil, realmente ponía infantería de la Guardia Civil, y aquí no ponía Colegio de Guardias Jóvenes, como pone ahora, sino el primer tercio. ¿Vale? Esa sí que era la que estuvo aquí en el quinto. Lo que pasa es que esa no hay ningún rastro de ella. Hay una descripción y no tenemos ninguna reproducción, ni siquiera parecida. Luego posteriores. Pero el uniforme sí, ¿eh? El uniforme y la descripción es exactamente. Eso se ha aparecido en arcones y en sitios por ahí. Y sí que es la descripción exacta de cómo era el uniforme. Esa sola única toda la obra, que duró 3 años. Luego ya se puso la de 2. Por corriente de la moda francesa, y todos los uniformes de todos los estados eran de doble ordenador. ¿Alguien sabe desde cuándo vestimos de verde y no de azul? Esa es otra pregunta de las de trampa. Sí, de 1946. Del 40 al 46 se empieza a cambiar el uniforme azul por el verde porque es más práctico y se decide en uno de los decretos de aquel entonces cambiar la uniformidad de color. ¿Pero por diferenciar a lo mejor con la policía o...? No, porque era más práctico a la hora de estar por el campo. Era más útil ir de verde. Más camuflado. Era un poquito más camuflado, sí. Sí. Y era un poquito más cómodo. ¿Y el gorro también, el tricornio? El gorro, el sombrero que nosotros llamamos, que no, popularmente se llama tricornio, igual. Había un sombrero de medio queso, que lo tenemos ahí en el colegio también, una reproducción, que es el que quiso el duque de Ahumada, y dijo Isabel II que no, que prefería el tricornio, que en principio era, esa visera inicial se bajaba para adelante y hacía los 3 picos. Que esa es muy napoleónica, claro. Claro, o sea, es todo corriente francesa, sí, toda la moda era francesa, era lo que imponían toda la... Pero bueno, ese era el error. Igual que a los críos ahí cada vez que vienen en los institutos, les pongo un par de juegos para que mantengan la atención. Dije, no voy a buscar, tenemos algún dibujo de esa primera bandera, pero no ninguna en paño ni en fotografía. Entonces, voy a dejar esta y luego se lo cuento, así mantengo un poco la atención. Perdón por la broma, ¿eh? Nada, muchísimas gracias. Nada.